Hola vida gamers, soy Penma y los invito a recordar este beat'em up basado en el programa de dibujos animados más antiguo de los Estados Unidos vigente en la actualidad, The Simpsons The Arcade. Actualmente no creo que haya alguien que no conozca a los Simpsons. El programa ya va en la 32ª temporada y tiene más de 680 episodios emitidos. Es típico que más de uno recuerde frases como a la grande le puse cuca. Ay, no puedo enojarme contigo. o Mi vieja mula ya no es lo que era. y es imposible no encariñarse con cada uno de los miembros de esta familia, aunque algunos se coloquen más densos con el correr de las temporadas. Lisa. Los Simpsons, como la mayoría debe saber, fueron vistos por primera vez en el show de Tracey Ullman el 19 de abril de 1987. Eran una serie de cortos que se iban presentando en medio del programa, retratando el diario vivir de una familia de clase media estadounidense, para posteriormente, y debido a su gran recepción, ya que el público estadounidense se sentía identificado con la familia amarilla, pasar a convertirse en un programa de media hora lanzado a finales de 1989. Desde la emisión de la primera temporada de Los Simpsons, muchas desarrolladoras vieron el potencial de estos, luchando encarecidamente por ver quién se hacía con los derechos lo antes posible, para poder sacar un juego sobre la serie antes que la competencia. Desde esta lucha sin cuartel salieron dos empresas vencedoras. La primera fue la creadora del futuro Mortal Kombat, Acclaim Entertainment, y la segunda fue la creadora de máquinas de pachincos, Konami. Aunque Konami solo utilizó los derechos de los Simpsons 2 veces durante la década de los 90, mientras que Acclaim en 4 años lanzó 11 juegos distintos. Es así como sale a la luz el primer juego de la familia amarilla, diseñado por Gary Kitchen y publicado por Acclaim Entertainment, para consolas y ordenadores de 8 bits. The Simpsons Bart vs. The Space Mutants. Este juego se convirtió casi de inmediato en un éxito de ventas, más que todo por ser el primer juego basado en la familia amarilla, ya que si hablamos del recibimiento general, obtuvo una gran cantidad de críticas negativas, mayoritariamente por su gran dificultad, lo largo de sus niveles y porque en varias partes se volvía aburrido y monótono. 2 meses después de la salida del juego de Acclaim Entertainment, es decir, en marzo de 1991, mientras la segunda temporada de Los Simpsons seguía en emisión, Konami lanzaría su propio videojuego sobre la familia amarilla. Pero a diferencia de Acclaim, la jugabilidad del juego sería totalmente distinta. Estaba muy de moda en los arcades los juegos de Yo contra el barrio. Habíamos visto un poco antes a Capitán Comando, Final Fight y Golden Axe. E incluso Konami había sacado varios juegos de este estilo, como Crime Fighter y Teenage Mutant Ninja Turtle. Es así como optaron por lanzar el juego de los Simpsons The Arcade como un beat'em up. Ya que nombramos el juego de las tortugas ninjas, tengo un video sobre ese juego. Cuando termines de ver este video, vas a ver el otro. Konami tenía prisa para lanzar el juego, no estaba compitiendo solo en la franquicia de los Simpsons. Además, necesitaba sacar provecho de la gran popularidad que estaba teniendo la serie desde su estreno en televisión, por lo cual optó por reutilizar el motor gráfico de los beat'em up de las tortugas ninjas. Primeramente para ahorrar tiempo en el desarrollo y en segundo lugar porque ya conocían la calidad visual que podía entregar ese motor. Cambiaron el verde por el amarillo y llenaron las calles de Nueva York de colores lumínicos y alegres para transformarlo en Springfield. Y listo. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ya tenían un nuevo éxito de ventas. La historia del juego, como en todos los beat'em up de esos años, era sencilla, obligando a los protagonistas a ingresar directamente a la acción. Smither, por órdenes del Sr. Burns, roba un valioso diamante de una joyería junto con un grupo de secuaces, pero al escapar chocan con los Simpsons, con tan mala suerte que el diamante cae en la boca de Maggie, pero en vez de sacarle el diamante en la boca como haría todo el mundo, secuestra a la bebé por las prisas. Es de esta forma que toda la familia se une con la misión de rescatar a Maggie de las garras del Sr. Burns. Absolutamente nada que destacar. Lo único que puede destacar es darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Los controles del juego son minimalistas, solo teniendo la palanca y 2 botones, un botón de ataque y uno de salto, además de un ataque más fuerte presionando los 2 botones a la vez. Las combinaciones de golpes de los personajes son lentos y toscos, llegando en muchas ocasiones a ni siquiera poder completarlo, ya que o los enemigos salen volando antes de terminar la combinación, o somos detenidos por el contraataque de ellos y de los jefes. Es tan marcado que se puede decir que no hay combinaciones, solo unigolpes. Es como si no hubieran terminado de afinar los combates antes de lanzar el juego al mercado. ¡Pedacillos de estúpidos, maldita sea! Se marca mucho que el ataque más potente es el de salto, ya que permite lanzar a los enemigos lejos y con respecto a los jefes permite atacar sin tener que recibir un contraataque en el camino. A diferencia de las tortugas, en los Simpsons no existen los agarres, pero sí tienen una dinámica bastante especial entre jugadores y muy poco utilizada en el resto de beat'em up de esos años.
podía realizar un ataque combinado entre dos personajes. Por ejemplo, si March y Homero se quedaban juntos quietos durante 2 segundos, formaban una especie de rueda entre los dos, pudiendo aplastar a todos los enemigos que se cruzaban en el camino. O si Bart y Lisa se unían, corrían tomados de la mano empujando a todos los rivales hacia el costado. Con respecto a los personajes, no hay ninguno que destaque por sobre los otros, todos son histriónicos y llamativos. Homero con sus golpes rabiosos, Marge con su aspiradora, Bart con su patineta y Lisa con su cuerda, los hacen el deleite visual de cualquier fanático de los Simpsons, sobre todo si hablamos de las primeras temporadas, las que todos aman. Los escenarios son todos lugares que podemos visitar en la primera temporada de la serie. Comenzamos en el centro Springfield, el parque de diversiones, el cementerio, la taberna de Moe, aunque esta era mucho más parecida a la taberna de la primera temporada y no al cuchitril de las últimas, el bosque, el estudio de televisión y la planta nuclear. No nombré el mundo de los sueños, que eso fue el resultado de cuando te meten muchas drogas en el cuerpo. Cada 2 escenarios se agregaba un minijuego al final, aunque estos eran como los minijuegos de Mortal Kombat, solo debías presionar rápido los botones tratando de no fracturarte el dedo en el intento. El juego se siente inocente y simple, pensado totalmente para niños, con sprites grandes, lleno de gesticulación exagerada, con controles super simplificados y con una carga de humor muy marcada. Aunque extrañamente toda esa mezcla rara funciona muy bien. Lo identificable de los personajes, junto con la gran cantidad de cameos de los personajes secundarios, que en ocasiones te ayudan o lo puedes utilizar como armas, Rip, ayudante de Santa y Bola de Nieve, sumado a la dificultad de los jefes, hacen a los Simpsons Arcade un juego muy entretenido, lleno de personajes, rivales, jefes y escenarios memorables. Los Simpsons llegaron a las recreativas en 2 máquinas distintas, una de 4 players, que realmente en toda mi infancia nunca vi una sola acá por Chile, y otra de 2 players. Además de recibir 2 adaptaciones adicionales para diversos dispositivos, uno para los computadores de OS, versión más simplificada, tanto en audio, escenarios y gráficos, que lograba rescatar la esencia del juego y que tenía a Luisito Comunica en la taberna de Moe, y otra para la Commodore 64, una versión ultra reducida, sin personajes secundarios, muy cuadriculado, lento en los movimientos y con personajes deformes. La verdad, no puedo ser objetivo con el último juego, nunca lo probé y no me motiva a probarlo. Solo puedo decir por lo que vi, y al compararlo con el juego original, esto. ¡Esto es una mierda! Si deseas jugar el juego actualmente, siempre está la opción de Un precio razonable. pero si deseas jugarlo de forma original, lo puedes conseguir en Xbox Live y en PlayStation Network por tan solo $10. El juego de estas plataformas incluye la versión norteamericana y la versión japonesa. Esta última incluye una gran variedad de armas nuevas. Es momento de las curiosidades, tenemos que llamar a la estrella de la vida de un gamer, el único y espectacular, ¡te falta sex symbol y galante! ¿Te crees Woody de Toy Story? ¡Solo dilo o me voy! Les presento al único, espectacular, sex symbol y galante, creo que no me pagan lo suficiente para esto, ¡Erudito! Gracias, gracias, como todos saben, ahora vienen algunas curiosidades. Todos los jefes enemigos nunca aparecen en la serie, salvo el primer jefe, Profesor Werner von Braun. Y los jefes finales, Smither y Mr. Burns. Muchos personajes recurrentes de la serie no aparecen en el videojuego. Esto en gran parte debido a que los derechos del juego se obtuvieron a mitad o final de la primera temporada por Konami. Es así que nos vemos al vecino musculoso y sensual Ned Flanders, al policía más inepto, Jefe Gorgory, o a nuestro vendedor favorito de minimarket, Apu, entre muchos otros. Y si vemos a personajes más desconocidos como Encías Sangrantes Murphy y al terapista familiar Dr. Marvin Monroe. Matt Groening había hecho el pelo de Marge de esa forma porque supuestamente tenía orejas de conejo, y eso sería revelado en el último episodio de la primera temporada, aunque posteriormente cambió de idea. Lo malo es que nadie le dijo a Konami que la idea fue descartada. Es por eso que en uno de los ataques de Marge y cuando es electrocutada, se le ven orejas de conejo. ¿Qué clase de fetiche raro tenías, Matt Groening? ¡Ya terminé! ¡Nos vemos, permazo! ¡Permazo! Al fin se fue. No sé por qué se me ocurrió firmar un contrato por 3 temporadas con él. Es sorprendente lo que se ha convertido los Simpsons en el transcurso del tiempo, y cómo ha influido en el mundo siendo parte del cotidiano vivir. Como todos crecimos viendo a Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie, y los sentimos como parte de nuestra familia. Con respecto al resto de los videojuegos de la familia amarilla, no hay mucho que decir. Entrega tras entrega la calidad de los juegos han ido bajando, y aún con los continuos cambios de compañía, no he logrado encontrar ninguno que cumpla mis expectativas. Así que la pregunta que me importa a mí y a Erudito, ¡a mí no me importa! La pregunta que me importa a mí es saber si ¿se verá nuevamente un juego bueno de los Simpsons?
Si crees que hay buenos juegos de los Simpsons aparte de este, déjanos tu opinión en los comentarios. Según tú, ¿a qué juego no le estamos dando el valor que merece? Antes de despedirme, les dejo un gran saludo a todos los que me han apoyado casi desde el comienzo del canal y que me acompañan constantemente en los directos. Saludos a Clivix, Rodrigo Sepúlveda, PCX, Robinson Castilla, Ulex, Cristian Po, Classic Game, Nurtium, Sebastián Holguín y Not Murdoch. No te preocupes si no te saludé, sé que me apoyas, solo que eres un tanto más nuevo. Más adelante me preocuparé de saludarte como es debido. Les dejo estos dos videos para que puedan conocer más sobre la historia de los videojuegos. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Soy Penma, esto es la vida de un gamer y recuerda que... Te amo. Suscríbete, comparte, comenta. Hasta la bye bye.